All You Nowheres, en la accidentadísima conferencia de prensa del día de hoy del presidente de la República, dice, no, siguiente. Así de tajante fue la respuesta del presidente José Raúl Mulino al ser consultado sobre la posibilidad de romper relaciones diplomáticas con China. Mira la pregunta. Let's go. Los periodistas hoy hicieron su trabajo. Debo decir, cuando hacen las cosas bien, hay que decirlo. Siento que algunos fueron como tímidos y temerosos porque sabemos cómo es José Raúl Mulino cuando está en modo hardcore. Hoy andaba modo Super Saiyajin 4. José Raúl Mulino contra todo y contra todes y contra de todo lo que estaba pasando. ¿Ha evaluado romper relaciones diplomáticas con China? No. Siguiente. No. Siguiente pregunta. Panamá. ¿Ha evaluado romper relaciones diplomáticas con China? No. Siguiente. Mulino, ay no. Miren, debo reconocer que Mulino está bajo una presión que realmente yo pensando otro presidente en Panamá, ¿tú crees que Lombana hubiera soportado este guaqueo? ¿Dónde estuviera Panamá en estos momentos con Lombana? Martín Torrijos, probablemente él hubiera manejado esto de una forma. Ahora yo pienso que Martín Torrijos pudo haberlo manejado de una mejor forma, sobre todo por el apellido, por la historia, por la experiencia, por el bagaje. Rómulo Rux, no creo. Creo que también se hubiera rendido ante los poderes económicos, verdaderamente. Ojo, no estoy diciendo con eso que Martín Torrijos era mi candidato. De hecho, ninguno fue mi candidato. Ninguno de los candidatos, aclaro aquí, ninguno era mi candidato. Yo voté, pero ninguno de ellos era mi candidato. Y yo voté por un presidente o presidenta. Pero nuevamente, hasta el día de mi sepulcro, que en paz Dios me tenga ahí, si me quiere llevar. Si no, bueno, vamos a ver qué pasa. Pues jamás lo diré porque el voto es secreto. Pero yo puedo decir que ahora yo pensando los hubiera, porque los hubiera no existen, no aquí conversando esta charla, esta plática amena contigo. Aquí yo pensando en voz alta, porque tú me contestas, pero en los comentarios. Aquí pensando, entonces, ¿qué? Maribel Gordón, era un gobierno izquierdista, era como la Claudia Sheinbaum chiquitita, no lo sé. Creo que no nos hubiera ido bien. A Zulay Rodríguez, ¿qué hubiera pasado si Zulay Rodríguez hubiera se enfrentado a este tema? Difícil. Con todo respeto de los otros candidatos, sin jamás mencionar a que nadie quiere en la vida un melitón arrocha en su vida, un traidor como él, un traidor, hizo desaparecer un partido político, acuérdense. Creo que hoy por hoy solamente creo que entre Martín Torrijos, sin temor a equivocarme, entre Martín Torrijos y Ricardo Martinelli, porque ya fueron presidentes y porque saben cómo manejar estas situaciones. Creo que ellos dos hubieran sido los únicos que tal vez hubieran podido manejar esta situación un poco mejor que José Raúl Mulino, Que Gaby Carrizo, pues definitivamente tampoco Gaby Carrizo, por supuesto que no. Una verdadera locura. Aquí los que tienen que estar señalados no están siendo señalados. José Raúl Mulino heredó un problema generado por Juan Carlos Varela y por Nito Cortizo. No son amigos de él, para nada. Y la actitud que ha tenido Mulino también un poco llanero solitario, que no tiene que pedirle ayuda a nadie. Brother, un presidente estadista no se está comportando así. En estos momentos Mulino no se está comportando como un estadista. Un presidente impulsivo, un presidente irracional a veces, tempestivo. A Donald Trump no hay que responderle con la misma moneda.
para ver quién es el más gallito de pelea o el perro que más ladra en la cuadra. No. Con Mulino había que ser inteligente, como lo está haciendo, por ejemplo, Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum en México, siendo una mujer, y está manejando mucho mejor. Ahora, no estoy desmeritando con esto a las mujeres. Lo que quiero decir es que ella tiene mucha más complejidad que el Canal de Panamá. Y cuando lo digo porque ellos tienen una frontera en común con los Estados Unidos. Hay un tema del narco, hay un tema de migrantes, hay un tema de la economía, de los aranceles, hay un tema del crecimiento y del desarrollo. México tiene buenas relaciones con China, es indudable. Hay fábricas chinas en México. Entonces, Claudia Sheinbaum ha manejado bastante bien el temperamento y lo tempestuoso que es Donald Trump. Creo que Claudia Sheinbaum era la presidenta que tenía que estar cuando Donald Trump fuera presidente de los Estados Unidos. Tiene que manejarse muy bien Donald Trump. Y lo está haciendo bastante moderado. Hasta quitó los aranceles que le tenía a México. Entonces, pero Mulino no está buscando ayuda internacional. Mulino no está en estos momentos planteándose buscar apoyo internacional. No se está respaldando con sus ministros. No se está respaldando con la sociedad panameña. Mulino ni siquiera se está respaldando con los periodistas. Él ha dicho hoy que hay cosas que él va a conversar con la junta directiva, pero que con la prensa no lo va a decir. Mulino se pelea con todos. Y Mulino no tiene por qué pelearse con todos. Es cierto que no tenemos que ser amigos de Mulino, porque él es el presidente y él tiene que rendirle cuenta al país. Y él tiene que responderle al país. Pero hombre, Mulino no está siendo negociador. Mulino no está siendo sensato. Mulino se está haciendo enemigos donde no tiene que haberlo. Panamá tiene que tener muchos aliados. Y es lo que digo desde el principio. En este tema internacional, Panamá, desde el inicio de su gobierno, ha empezado a criticar y a cuestionar gobiernos como el de Venezuela y rompe relaciones, como el de Nicaragua y casi que las relaciones están rotas, etcétera. Ahora con China, no rompe relaciones con China, pero sí acaba con una excelente oportunidad de comercio y crecimiento y desarrollo. Esto hay que verlo desde ese punto de vista. Entonces, ¿por qué? Porque son países comunistas. ¿Qué tiene que ver con eso? ¿Acaso yo voy a vivir en China, yo voy a vivir en Venezuela, en Nicaragua? Allá los nicaragüenses que resuelvan su situación, si no les conviene. Igualmente a los venezolanos o a los chinos, que cada uno en su país, en su autodeterminación, resuelva la situación. Pero ¿qué pasa? Nosotros metiéndonos en temas de otros países sin antes resolver los de nosotros, nos pasa como que un impresentable, como Nicolás Maduro le diga hasta de lo que se va a morir a nuestro ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez Hacha. Esa es una ofensa, esa es una falta de respeto, pero se la buscó. Se la buscó por estar metiendo las narices donde no tiene que meterlas. Eso es una injerencia al usted hablar de la situación donde no lo han llamado, donde no lo han invitado. Donde tiene que estar Javier Martínez Hacha y todo el cuerpo diplomático de Panamá, junto con el presidente y todos sus ministros, incluyendo también a la asamblea, es buscando la manera, escúchalo bien, buscando la forma, buscando la manera de negociar de la mejor forma posible para que Panamá no salga perjudicado con esto. Y no lo está haciendo. Mulino se está llevando toda la carga para él solo, cuando no es necesario. No está pidiendo apoyo internacional, no está pidiendo apoyo de los ministros, no está pidiendo apoyo de los conocedores del tema de los tratados. No lo estoy viendo negociando esto acá. Mulino no se está comportando como un presidente que se deja ayudar. No se deja ayudar José Raúl Mulino. Está comportándose como que todos somos enemigos de él. Y eso no es cierto. Si a Mulino le va bien, y lo dije desde el principio de su gobierno, si a Mulino le va bien, al país le va bien. Y a Mulino le está yendo mal. Por ende, a Panamá le está yendo mal también.
peleándose con todos a nivel nacional y a nivel internacional. De esa forma no vamos a conseguir el apoyo que necesitamos. Escucha. Panamá. ¿Ha evaluado romper relaciones diplomáticas con China? No. Siguiente. Es una manera lamentable, una oportunidad muy buena hoy para darle tranquilidad al pueblo panameño, y no la aprovechó José Raúl Mulino. No la aprovechó. Es cierto que no tenemos por qué defender romper relaciones con China porque nos los impone otro país. Eso es otra injerencia. Esa es una falta de respeto a nuestra autodeterminación y nuestra soberanía. Y claro que el comercio con China es fundamental e importante. Por supuesto que lo es. Claro que sí, pero lo que pasa es que cuando usted hace negocio con otro país, el problema con los políticos panameños es que primero viene la coima, primero ha venido el que hay para mí, y por esa razón usted no ve los beneficios. El canal de Panamá, con los ingresos que da por minuto, estuve viendo un video, acabamos de hacerlo, más de $4,000, más de $6,000 por minuto. $6,000 por minuto, señores. 4,000, no sé, por ahí estaba la cifra. Puedes ver el video, aquí abajo está en la descripción. Entonces, ¿qué quiero decir yo con esto, señores? Que debido a esto, a esta actitud prepotente, arrogante, altanera, altiva, patana por parte del presidente, no se va a conseguir nada. Nos vamos a quedar solos, y Panamá sola es como una hormiguita sola. Si nos unimos al resto de los países en protesta por la actitud de Donald Trump, colonialista, porque lo es, nos va mejor. Estoy seguro que sí. Pero con esta actitud no vamos para ningún lado, lamentablemente. Así que estamos a tiempo. Digo yo que todavía podemos hacer algo para que los asesores de Mulino lo acomoden bien. ¿O será que los asesores de él no lo quieren ni un poquito? Y realmente el rumbo que está tomando Mulino, papá, si no la asamblea que lo llame a capítulo, porque realmente no siento que está defendiendo los intereses de los panameños de la forma correcta. Es mi opinión. You know.